Buenos días. Pues imagina que tienes la oportunidad de hacer un paseo turístico por una de esas urbanizaciones donde suelen vivir las personas famosas. No sé si lo ubicáis, donde viven los empresarios de mucho dinero o los deportistas de élite. Y vas viendo casas que te dejan alucinado, pero de repente llegas a una mansión que es superior a todas las que has visto hasta ese momento. En el recorrido que estás haciendo has visto muchas casas, pero te quedas embobado en esta. Te llama la atención el tamaño de la casa, el terreno, te llama la atención los jardines que tiene, que la rodean, el mobiliario de ese jardín, la piscina. Todo lo que hay allí es sencillamente extraordinario. Y cada cosa que encuentras en el recorrido te va resultando más espectacular que lo que has visto anteriormente. Pero ya es el colmo cuando el guía de la visita te cuenta la historia del dueño de la casa. Te cuenta que el propietario era una persona que nació muy pobre, en una miseria absoluta, pero que en un momento dado de su vida conoció a una persona muy rica. Y este hombre pobre llegó a aborrecer y llegó a odiar con todas las fuerzas de su corazón a este hombre rico. Pero es más, en ocasiones trató de robarle, de engañarle, incluso quiso llegar a matarlo. Pero por extraño que nos parezca, al morir este hombre rico, le dejó todo en herencia a este hombre pobre. Así que si tú estabas sorprendido al ver lo impresionante de la casa, ahora te has quedado sobrecogido, te has quedado mudo y deseando escuchar el resto de la historia con todo lujo de detalles. Pues algo similar es lo que Pablo nos viene diciendo en los 2 primeros capítulos de Efesios. No sé si recordáis la vez anterior que hablé, ¿os acordáis? No. Hablamos de cuál era el propósito de Dios para nosotros y lo encontrábamos en el versículo 3 del capítulo 1. ¿Recordáis? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé si recordáis que vimos que todas estas bendiciones que Dios quiere darnos no son bendiciones materiales, sino son bendiciones espirituales, y que estas bendiciones procedían de las 3 personas de la Trinidad. Decíamos que el Padre nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha hecho aceptos. Que el Hijo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado su voluntad y nos ha hecho herederos. Y por su parte el Espíritu Santo nos selló y nos dio las arras de su herencia. Y todo esto por el puro afecto de su voluntad. ¿Os acordáis? ¿Hacéis memoria ahora un poquito? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí tenéis el resumen muy rápidamente. Pues ahora en el capítulo 2 lo que Pablo quiere contarnos es el resto de la historia. Y Dios ha querido darnos todas estas bendiciones y nos ha dado el gran regalo. Nos ha dado el regalo de la salvación, de la vida eterna. Pero no porque mereciéramos nada, ya que en estos versículos que ahora hemos leído y que vamos a entrar un poco más en detalle, vamos a ver en la condición en la que todos los que estamos aquí nos encontrábamos. Y Pablo quiere que veamos el contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora por el hecho ya de estar en Cristo. Todo esto para contarnos cuál era el propósito que tenía Dios en mente a llevar a cabo su gran obra de salvación. Y Pablo nos va a explicar que no merecíamos nada de esto, igual que el hombre pobre de la historia. Y nos va a recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo, en los versículos del 1 al 3. Y no encontramos otro sitio en la Biblia donde describa de esta forma tan clara la muerte espiritual y de una forma tan contundente. En los versículos 4 a 6 vamos a ver cómo Dios nos rescata de esa muerte espiritual. Y del 7 al 10 vamos a ver la razón por la cual Dios nos rescata de esa muerte espiritual. Así que Pablo nos habla de un antes y un después. El pasado en el pecado, el presente en Cristo. Y por eso nos dice en el versículo 1 que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio el gran regalo de la vida eterna. Nos dio esa salvación tan maravillosa. Mira lo que dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, hermanos, ¿cómo era nuestra vida cuando Dios nos trajo a salvación? No sé si formular la pregunta, ¿cuál es la condición en la que se encuentran todas las personas por naturaleza antes de ser salvados por la gracia de Cristo? ¿Cuál es esa condición? Lo hemos leído. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que por lo cual, hermanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay muertos religiosos, hay muertos decentes, hay muertos inmorales, pero todos estábamos muertos. Así que lo primero que va a recordarnos es cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Así que escucha la forma tan clara en que Pablo describe a la humanidad caída en estos 3 primeros versículos de la lectura que ha hecho Nayibe, y os animo también a que tengáis luego vuestra Biblia, vuestro móvil, porque vamos a ir viendo en detalle estos versículos. Versículo 1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el propio apóstol Pablo está incluido aquí. Hemos leído nosotros. O sea, Pablo se está incluyendo. Éramos. Así que Pablo también está incluido. Los seres humanos caídos somos enemigos de Dios. Esto es así, no podemos cambiarlo. Antes de que Dios nos salve, nosotros voluntariamente obedecemos a nuestra naturaleza pecadora. El hombre, en su estado natural, está muerto. Tú y yo estábamos muertos. Así que en estos 3 primeros versículos, Pablo utiliza 5 frases para describir cómo éramos y cómo nos encontrábamos, y así poder ver cuál era nuestro estado. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra conducta, llevados por las malas influencias del mundo? ¿Cuál era nuestro gobierno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo? ¿Cuáles eran nuestras acciones, los deseos de la carne? ¿Y cuál era nuestra condición? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, según el versículo 1, antes de creer en Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? Pues ya lo hemos repetido. Estábamos muertos. Pero fijaros lo que dice. ¿Habéis leído con atención? Estábamos. ¿Estábamos qué es? Pasado. Pero Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso y nos está hablando a nosotros que ya hemos aceptado la salvación. Pero si tú aún en esta mañana todavía no has aceptado ese gran regalo de la vida eterna, ese gran regalo que Dios te ofrece de la salvación, el texto para ti aún está en presente. Tú sigues estando muerto. Así que espiritualmente muerto, en la Biblia es aquel que teniendo un cuerpo vivo posee un alma muerta. Y describe la condición de esa muerte, que aquí no significa la muerte física, sino la muerte espiritual en cuanto a nuestra capacidad de responder a Dios. La muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía en la cual la persona se ha separado de la única fuente, se ha separado de Dios y está bajo condenación. Y la causa de la muerte espiritual la describe de una forma muy clara. Nuestro estado antes de creer en Cristo nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado era nuestra forma de vida, era la atmósfera que respirábamos. Nos habla de un estado de separación de Dios y causado por nuestros delitos y por nuestros pecados. Yo no sé si todavía alguno a esta altura se pregunta qué son los delitos y qué son los pecados. Pero delitos viene del griego paraktoma, que significa resbalón o caída. Y es la idea de alguien que se resbala, se sale del camino y poco a poco se va deslizando, alejándose de ese camino. Y pecado, que viene del griego amartía, significa errar el blanco. Tiene que ver con el tiro al blanco.
Digamos que cuando tú apuntas a la diana, siempre apuntas al centro, ¿no? A ese punto blanco. Y si fallas, pues has cerrado el blanco. Pues Dios tiene un estándar, y ese estándar está representado por ese punto blanco. Y cuando yo fallo y no me comporto como Dios quería que me comportara, he cometido pecado. Así que Pablo está usando estas dos palabras, que son lo mismo, significan, al final vienen a decir lo mismo, pero quiere decirlo para que entendamos muy bien lo que el pecado implica en nuestras vidas. ¿Y nuestra conducta? ¿Cómo era nuestra conducta? Todos éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Por eso una característica del muerto espiritual es su estilo de vida. Andar de acuerdo con la corriente de este mundo es vivir aprobando y haciendo el mal. Y es nuestro modo de pensar, ese modo con el que ahora pensábamos, está sujeto a todas aquellas circunstancias que rodean y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. O sea, podemos decir que es andar en obediencia a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, o sea, a Satanás. Esa forma de pensar que el mundo tiene, ese estilo de vida que vive el mundo, esas ideologías que conforman el pensamiento del hombre y que son manejadas por Satanás, para arrastrarnos a los hombres lejos de Dios y conducirnos a su destrucción. ¿Y nuestro gobierno cómo era? Pablo describe a este mismo príncipe como el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El que nos gobierna es un espíritu maligno que ejerce su influencia sobre los que viven en pecado y se caracterizan por una rebeldía contra Dios. Por supuesto, estamos hablando del diablo. Y algunos piensan que el diablo nos posee, pero Satanás no nos controla principalmente por la posesión, aunque hayan sido personas que sean controladas, pero él es más astuto que eso, porque él cuando posee a una persona solo está controlando a esa persona. Pero lo que él está haciendo es algo más que eso. Él controla todos los sistemas en los cuales nosotros nos movemos, vivimos, existimos. El diablo usa las corrientes de este mundo para influenciarnos y arrastrarnos al pecado. Nos hace ver que todo esto, todo lo que hacemos normalmente es una cosa normal. Si todo el mundo lo hace, pues no debe ser malo. Llegamos a normalizar el comportamiento que tiene la sociedad. Hermanos, o vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios o de acuerdo con la voluntad del diablo. No hay un término medio. O vivimos con la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del diablo. ¿Cómo eran nuestras acciones? Pues somos esclavos del pecado, porque cada vez que tenemos la sensación de pecar, estamos como actuando en libertad, porque nos creemos que estamos haciendo lo que realmente deseamos. Pero nos olvidamos de que el diablo está influyendo en nuestros deseos, para que deseemos lo que Dios no quiere que hagamos y para que pequemos contra él. Pablo nos dice que en realidad esos deseos pecaminosos son una manifestación de la profunda esclavitud que domina al hombre sin Cristo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esas eran nuestras acciones. Y no olvidemos lo que ya he dicho antes, que el propio apóstol Pablo se está incluyendo en esta descripción. Y Pablo recordáis, que era un religioso, perseguía a la iglesia, Pablo era una persona moral, pero Pablo también era uno de los que vivían en los deseos de la carne. Y cuando Pablo habla aquí de carne, no se está refiriendo a este cuerpo físico, no se está refiriendo a la carne, sino que está hablando de la condición pecadora del hombre. ¿Saben lo que eso significa? Que esos deseos de la carne, esa condición pecaminosa, en unos se manifiesta en inmoralidad, en malas acciones, en otros se manifiesta en religiosidad, en decencia, en el intento de salvarse por sí mismo sin tener que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo era nuestra condición? Pues lo dice él al final del versículo 3. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios de justicia, es un Dios de santidad,
pero es un Dios que aborrece el pecado y al que lo comete. Mucha gente se sorprende cuando escucha hablar de Dios en esos términos. Pero ¿no dice la Biblia que Dios es amor? Pero precisamente porque Dios es amor, Dios tiene ira. Ira es un sentimiento de enfado muy grande, un sentimiento de enfado hacia el pecado. Pero hay que decir que la ira de Dios no es una ira arbitraria, sino es un enfado justo y constante hacia el mal. Dios no es indiferente al pecado del hombre, y el pecado nos convierte en enemigos de Dios. Por eso el panorama que ha pintado Pablo hasta aquí, hasta estos 3 primeros versículos, es bastante oscuro. Pero es precisamente a la luz de ese trasfondo, del trasfondo de la justicia perfecta de Dios, que podemos ver su misericordia brillando con toda intensidad. Versículo 4. Pero Dios. Muchas veces nos gustan los peros. Fulanito, pero no, en la Biblia hay peros que lo cambian todo. Hacen que brille un rayo de esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del pecado, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es evidente que si hoy no somos lo que fuimos, no se debe a ninguna cosa buena que hayamos hecho, ni nada bueno que haya en nosotros. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos. Nosotros mismos no podemos perdonarnos nuestros pecados, ni los esclavos pueden hacerse libres por sí mismos. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió hacer algo. Dios nos rescata de la muerte espiritual. Por nosotros mismos no teníamos la menor esperanza de poder ser salvos. Pero cuando estábamos en las garras de Satanás, Dios vino y nos salvó, porque quiso. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros somos pecadores, somos impotentes, debíamos ser condenados, pero Dios vino y nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No sé si ves cómo está describiendo aquí Pablo la salvación. Y además, para que no haya ningún tipo de duda, mira lo que sigue diciendo en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, como seres extraviados, no podemos hacer nada, no podemos ofrecer nada. Solo podemos mirar su mano extendida y aceptar su misericordia. Así que de modo que el pero Dios añadió otra dimensión a lo que Él es, y mostrándonos que para realizar ese plan, pues también fue necesario la intervención de Dios. Fue necesaria su manera de cambiar las cosas y sobre todo fue necesario darnos una vida nueva. La intervención de Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Así que este modo de abundar en compasión para los perdidos está de acuerdo con las riquezas de su gracia, las que se encuentran en Cristo Jesús. Tal vez vemos el amor que Dios mostró con un brazo extendido para rescatarnos. Ese brazo es misericordia que nos alcanza allí donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. La misericordia de Dios produjo un giro radical en nuestras circunstancias y cambió nuestras tinieblas en luz. No obstante, la mayor demostración de la misericordia de Dios la encontramos en la iniciativa de acercarse a nosotros, que éramos pecadores. Pero no solo acercarse,
sino también darnos su perdón y darnos el don, el regalo de la vida eterna. Y Pablo se lo resume también muy bien a Tito. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Y cuál fue el modo de cambiar las cosas? Por su gran amor con que nos amó. Versículo de escuela dominical, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este gran amor es el amor compasivo de Cristo, con que Él nos ha amado. En contraste con la ira que veíamos en los versículos anteriores, este amor es para las mismas personas que antes éramos el objeto de su ira, de esa ira divina, de ese enfado que Él tenía hacia nosotros. Este amor no se ciega al pecado, sino que responde a la altura que demanda la gravedad de la causa de esa ira, de la causa del pecado. Así que qué impresionante es ser amado con un amor tan compasivo, que a pesar del estado anterior, que solo merecíamos la indignación de Dios, Dios nos dio otra oportunidad. Y no solo otra oportunidad, sino nos dio una vida eterna. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y recalca que la salvación viene de una fuente fuera del hombre. Pablo continúa diciendo en el 6, y juntamente con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto describe el nuevo estado en el cual se halla el creyente, en contraste con el estado pasado que hemos visto y que ha descrito en los versículos anteriores. La Biblia de las Américas, para darle más énfasis, la traduce: con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Donde está Jesús, allí está el creyente, gozando de la victoria, gozando de los beneficios logrados por Él. En los lugares celestiales sugiere que ya espiritualmente estamos disfrutando del cielo. Y ahora bien, ¿con qué propósito hizo Dios todo esto? ¿Qué tenía Dios en mente al concedernos esta salvación tan grande, este regalo inmerecido? Pues esto nos lleva a la tercera parte del texto. Y también pues encontramos otras 3 frases que nos van a ayudar también a poder entenderlo. La razón por la cual Dios nos salva de la muerte espiritual es para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar su gracia y para que hagamos buenas. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. El propósito de Dios de transformarnos de lo que antes éramos a lo que ahora somos, lo encontramos en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios hizo todo esto para hacer un despliegue extraordinario de su bendita gracia para la gloria de su nombre. El mérito de la salvación no es por las grandiosas personas que ahora somos, por ser cristianos. A veces los cristianos nos creemos que somos la 8ª maravilla, que somos fantásticos, y muchas veces miramos a los inconversos un poco con desprecio. Yo no soy como estas personas que viven este estilo de vida, pero no fue para eso, para lo que Dios nos salvó. Dios nos salvó para que cuando las personas nos miren a nosotros, vean esa bendita gracia de Dios. No lo maravillosos que somos, sino la bendita gracia de Dios. Fue para la alabanza de su gloria, como ya dijimos también cuando hablamos del capítulo 1. Por los siglos de los siglos nosotros seremos un recordatorio de la extraordinaria riqueza de la gracia de Dios. Una gracia que decidió asumir nuestra deuda completamente, cuando el Hijo recibió en la cruz el castigo que todos merecíamos por nuestros pecados. Imagina que tienes una deuda con un banco y viene un amigo y te la paga,
Qué alegría, ¿no? Te dice, no te preocupes que tu deuda está pagada. Es un alivio, es un descanso. Ya no tienes deuda. Pero ¿qué pasa? Que tu cuenta aún sigue estando a cero. No tienes nada. Simplemente no tienes deuda. Pero eso no fue lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo fue perdonar todos nuestros pecados, cancelar nuestra deuda, pero luego poner en nuestra cuenta toda la justicia perfecta de Dios. Y ahora nosotros tenemos todas las riquezas de Jesús en nuestra cuenta. ¿Te das cuenta qué cosa más grande ha hecho Dios por nosotros? ¿Y para qué? También, pues para mostrar su gracia. Otro versículo de escuela dominical, el 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros definimos la gracia como un regalo inmerecido. Pablo dice, pues es don de Dios. El gran regalo que he puesto de título. Yo no lo merecía, pero me lo regalaron. Pero eso no es gracia. Gracia no es cuando alguien te regala algo porque no lo mereces. Gracia es un regalo que se le da a alguien que merece todo lo contrario. No es que simplemente no mereciéramos la salvación, es que merecíamos ser condenados. No es simplemente que no mereciéramos el cielo, es que merecíamos el infierno. Pero por la gracia de Dios, Él decidió salvarnos. Decidió perdonar todos nuestros pecados. Decidió cancelar tu deuda. Dios decidió poner en tu cuenta toda la justicia perfecta de Jesús. Y por tanto, ahora somos el objeto de su amor incondicional de Dios en Cristo. Y todo esto por medio de la fe. No corresponde a ningún mérito ni a ningún valor que nosotros tuviésemos. La regeneración de nuestras almas es la obra de la gracia de Dios, la que se manifiesta por medio de su misericordia y de su amor. Uno de los temas favoritos del apóstol Pablo es la gracia, y no se cansa de mencionarla. Si leemos todas sus cartas, raro es donde no habla de la gracia, porque todo lo que Dios hace y el creyente recibe es por gracia. ¿Y también para qué? ¿Para qué nos salvó? Para que hagamos buenas obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura, dice Pablo, que en griego esta palabra quiere referirse a una obra de arte. Nuestro Dios ha hecho cosas magníficas en la creación, cosas que manifiestan su poder y su gloria. Pero ¿sabéis cuál es la mayor obra de arte que ha hecho Dios? El hacer que pecadores como tú y como yo nos convirtamos en sus hijos. Esa es la mayor obra de arte que ha hecho. Así que no nos salvó por obras, nos salvó para hacer buenas obras. ¿Habéis escuchado bien? No somos salvos, no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. La verdadera fe siempre viene acompañada de buenas obras. Y cuando nos ocupamos en las buenas obras, ¿sabéis quién se lleva la gloria? Dios. Dios se lleva la gloria. ¿Y por qué se lleva la gloria? Lo dice el versículo 10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el texto termina completamente al contrario de como comenzaba en el versículo 2. Nos describe como personas que en otro tiempo anduvimos en delitos y pecados. Pero ahora Pablo termina diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cambio tan extraordinario ha habido en nuestras vidas? De lo que éramos a lo que somos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes seguíamos la corriente de este mundo, ahora andamos en nueva vida. Antes la justa ira de Dios estaba sobre nosotros
por causa de nuestros pecados, pero ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Seguro que un día reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Antes andábamos en delitos y pecados, ahora andamos en buenas obras, y todo por causa de Cristo. Qué grande es el privilegio de ese regalo que Dios nos ha concedido a traernos a salvación. Qué gran responsabilidad tenemos de vivir a la altura de esos privilegios que hemos recibido. Nuestro Dios nos ha dado vida, nos ha librado de la esclavitud del pecado para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente, para que nosotros podamos demostrar al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y antes de terminar, déjame que te haga una pregunta. Quizás va a ser un poco incómoda, pero déjame que te haga esta pregunta. Cuando te ven los demás, ¿se dan cuenta que tú has sido liberado de la esclavitud del pecado? No que eres perfecto, no estamos hablando de que eres perfecto, pero que tu vida ha cambiado, que tienes una vida nueva. ¿Ven eso los demás? Manifestamos nosotros el gozo, la gratitud, el fervor, el amor de aquellos que hemos sido beneficiarios de una salvación tan grande. Yo no conozco la situación de cada uno de los que estáis aquí en esta mañana. Tal vez algunos estáis teniendo necesidades económicas muy serias. Tal vez problemas familiares también muy serios. Problemas de salud graves. Pero si tú eres cristiano, tienes todos los motivos del mundo para gozarte en Dios, para vivir una vida gozosa. Porque aún en medio de esos problemas, tú sigues siendo una persona que ha sido perdonada, que ha sido salvada de la condenación del infierno. Y debemos de vivir una vida gozosa. Por supuesto, no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a pasar por momentos difíciles. Pero aún en medio de esos problemas, tú sigues siendo una persona que ha sido perdonada, que ha sido salvada de la condenación del infierno. Nosotros tenemos un gran regalo, la salvación. Nosotros tenemos un gran Salvador que merece ser adorado, que merece ser servido, que merece ser amado con pasión. Y si hay algo que yo quisiera que te llevaras en esta mañana de esta predicación, si hay algo que quisiera que esta predicación también obrara en nuestra iglesia, es que salgamos de aquí apreciando más a nuestro Salvador, apreciando más y entendiendo el gran regalo de nuestra salvación. Dale gracias a Dios por esa salvación tan grande. Y no olvides que tu nueva vida en Cristo la debes a su gracia y que Dios te rescató para que llevemos a cabo buenas obras y mostremos las abundantes riquezas de su gracia. Y si tú estás aquí sin Cristo, si no has aceptado el gran regalo de la salvación, lo que Pablo describe en estos 3 primeros versículos que hemos visto sigue siendo tu biografía espiritual. Tú estás muerto. Tú eres esclavo del pecado. Eres hijo de ira, lo mismo que lo demás. Pero esto no tiene por qué ser así. El poder de Dios puede obrar también en ti en este mismo momento. Aférrate a Cristo por la fe. Confía en la salvación que Él provee por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y todos estos privilegios que hemos mencionado serán también tus privilegios a partir de hoy. Si le pides a Dios que tenga misericordia de ti, no abandones este lugar en esa terrible condición en la que has llegado. Allí donde tú estás, pídele a Cristo que transforme tu corazón. Pide que te dé fe y Él
va a atender tu oración. Porque Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Dios tiene para ti una vida llena de propósito. ¿Amén? Pues que el Señor nos ayude.